Una semana después de la muerte de su madre, Juan Preciado se puso en marcha al pueblo de Comala. Ella le hizo prometer que buscara ahí a su padre y le exigiera aquello que le correspondía. Por el camino, se encuentra con un arriero que le indica el camino a seguir. Le recomienda visitar a doña Eduvíguez para hospedarse. Antes de seguir con su camino, le revela que también es hijo de Pedro Páramo y que desde hace mucho tiempo éste está muerto. Llegó al pueblo, pero no se parecía en nada a las descripciones de su madre. Por el contrario, parecía deshabitado. Lo recorrió sin toparse con alguien hasta que llegó a la casa que le indicaron. Ella le platicó que su madre era su mejor amiga, aunque jamás oyó hablar de ella. También se enteró que su madre se casó muy chica con Pedro, y ella ocupó su lugar en la noche de bodas, puesto que Dolores había recibido un pronóstico que le advertía no pasar esa noche con ningún hombre. Su amiga le dijo que eran puras supersticiones, pero ello no la tranquilizó, más bien le pidió de favor que la reemplazara. Total, por la noche pasaría desapercibida. Un año después de la noche de bodas nació Juan. Sin embargo, Dolores jamás fue feliz con Pedro, así que un día le solicitó permiso para visitar a su hermana, el cual le fue concedido, y ella salió del pueblo para nunca volver. Una vez con su hermana, ésta se molestaba por su visita permanente. Sin embargo, ella no regresó al pueblo porque esperaba que Pedro fuera por ella. Este no lo hizo. Eduvíguez también le contó sobre Miguel Páramo, al parecer el único hijo que se crió con su padre. Sin embargo, murió por un accidente. Aseguró que esa noche su espíritu fue a visitarla. Hasta aquí la charla parecía normal, pero Juan notó algo raro. Primero porque ella sabía quién era él, y argumentaba que se lo había dicho su madre horas antes de que llegara. Y después confundió el arriero con otra persona que había muerto hace mucho. De todas formas, Juan se fue a descansar. Pero no pasó mucho cuando escuchó gritos y lamentos. De repente alguien abrió la puerta. Una mujer lo interrogó. ¿Qué hacía ahí y cómo había logrado entrar sin llaves? Eran las preguntas, a lo cual respondió que Eduvíguez lo había invitado. Damiana, que era su interlocutora, agregó que ahí no había nadie, y posiblemente era el espíritu quien lo había atendido. Con esta noticia, ella lo invitó a pasar la noche en su casa, mientras le contaba más sobre sus padres. Caminaban por las calles del pueblo. Pronto, Juan preguntó cómo es que habían dado con él, pero nadie le contestó. Se encontraba nuevamente solo. Escuchó murmullos de conversaciones pasadas. En ese instante, pensó en volver por donde había llegado. De repente, alguien tocó su hombro. Al voltearse, vio a una pareja que le preguntó quién era él, qué hacía ahí y demás cosas. Juan, con mucha confusión, apenas pudo contestar. Viendo esto, los extraños lo invitaron a pasar la noche. Juan durmió. Sin embargo, en varias ocasiones fue despertado por las voces de la pareja que platicaban sobre él. Llegó la mañana. Se enteró que aún quedaban pocas personas en el pueblo, solo que la mayor parte del tiempo se la pasaban encerrados. Del mismo modo que llegó el día, rápidamente cayó la tarde. Aunque se dispuso a salir del pueblo, desistió por la recomendación del marido. Por la noche la pareja salió y él se acostó. Poco después entró una anciana que buscó debajo de la cama un recipiente y mantas. Después llegó la mujer. Ambos, Juan y ella, se acostaron a dormir. Ella afirmaba que su marido la había abandonado. Posteriormente, él se levantó a tomar aire, puesto que el calor se lo arrebataba. Cada vez le faltó más el aire. Entonces comenzó a caminar por el pueblo. Llegó hasta la plaza principal y allí cayó para no levantarse más. Y así fue como se encontró platicando con el espíritu de Damiana. Mientras ella le contaba sobre su padre y demás personas del pasado, se escuchaban los murmullos de otros espíritus. Juan Preciado se enteró de cómo su padre llegó a ser un hombre importante. Se casó con su madre por conveniencia para evitar la deuda que habían contraído con la familia de ella. Cuando partió, él no sintió nostalgia puesto que estaba enamorado de otra mujer. Su nombre era Susana, aunque ahora vivía en otra parte con su marido y su anciano padre. El origen de Miguel, su medio hermano, es el siguiente. Un día una mujer le dejó el hijo a Pedro Páramo afirmando que era de él. Este lo tomó no sin antes ofrecérselo al cura del pueblo. Como este no quiso, él tuvo que criarlo. El niño creció y ya en su juventud cometió varios crímenes. Fue él quien asesinó al hermano del sacerdote. También contrató a una mujer que espiaba a las muchachas y le informaba cuando se encontraban solas para que él pudiera aprovechar la ocasión. Así pudo aprovecharse una noche de la sobrina del sacerdote. A todo ello, él jamás fue puesto en prisión.
ello por los servicios de un abogado quien servía a la familia desde tiempos de su abuelo. No pasó mucho hasta que la muerte lo llamó. El sacerdote al principio se negó a darle la bendición debido a sus crímenes. Bastaron unas monedas de oro para hacerlo cambiar de opinión. Aquel acto le hizo remorder la conciencia. Pidió consuelo con el padre del pueblo vecino, pero le fue negada. Desde entonces cargó con la culpa de haber traicionado a su familia por unas monedas. Años más tarde se enlistó con los cristeros y no se supo nada más de él. Pasaba el tiempo y Pedro ganaba más poder. Cuando la revolución estalló, él supo mantenerse a flote. Para proteger sus tierras, apoyó al movimiento insurgente con hombres, los cuales ni siquiera se encargó de reclutar. El trabajo se lo encargó a otro hombre quien por casualidad había estado con el asistente de Pedro. Cuando llegaron los revolucionarios lo reconocieron y acabaron con este asistente. Entonces él tuvo que dar la noticia. De esa forma entró al servicio de Pedro, el cual también les prometió a los insurgentes una gran cantidad de dinero para financiar su causa. Pero al final terminó entregándoles unos cuantos pesos y les sugirió que saquearan el pueblo vecino. Pasaba la revolución. A Pedro no le importaba mucho. Él tenía la mente en Susana, quien recientemente había quedado viuda y cuidaba a su anciano padre. Pedro ofreció su ayuda para lo que quisieran. Mandó al padre de ella a trabajar en las minas con tal de deshacerse de él, y lo logró. Ya sin ningún impedimento tomó a Susana como su mujer. Sin embargo, el gusto le duró muy poco, puesto que cayó enferma. Todas las noches se revolcaba en la cama y gemía. El día que murió Susana, las campanas repiquetearon días sin parar. Pedro estaba de luto. Sin embargo, tanto repiqueteo atrajo la curiosidad de los habitantes. Pronto llegaron visitantes que instalaron una gran fiesta, la cual duró días, y el velorio de Susana pasó desapercibido para todos los habitantes. Conforme la fiesta terminó, poco a poco los habitantes de Comala también fueron dejando el pueblo. Pedro Páramo murió muchos años después, viejo y solo en su casa. Pedro Páramo es una historia que a medida que sus personajes van desarrollándose, cuenta hechos importantes de la época como la Revolución. De igual forma retrata la vida de aquellos tiempos donde Pedro representaba al cacique que estaba por encima de la población.